amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken Amador. Parceros, parceritos, hoy vamos a hablar un poco de las novedades de Blue Strike que se podrían implementar a futuro. Ojo, dejen su likeazo, suscríbanse si no lo han hecho y activa esa campanita, mi rey. Pero antes vamos a mandarle saludo a toda esa gente bella que nos ha comentado. Pero antes nos vamos con un súper saludo para todos esos suscriptores VIP, la gente de la platica, mi rey. El primer saludo es para el señor Cadete, que es GD1. También tenemos por acá el nuevecito, el señor Bochi, que también es cadete. Al señor Nacho, que es depredador. Ojo a los depredadores. El señor Jones, que también es un cadete. Y el drogado, que es bestialidad asesina. Ojo a eso. Ojito a eso. Y por último, nuestro Goku González, el señor también es cadete. Y no podía faltar el súper saludo para la gente del Discord. Recuerden que tenemos un Discord oficial. Y un saludito para el señor Raven, que apareció en el sorteito por ahí. Bienvenido a la familia Kraken. No siendo más, comenzamos. Bueno, parceras, parceritos, les tengo noticias. Bueno, últimamente se ha hablado de que no jueguen Blue Strike. Claro, vamos a comenzar con eso. Hay una propaganda sucia que se le está haciendo al juego Blue Strike. Quieren que el juego muera. Y por eso le están diciendo que no recarguen, que no inviertan nada dentro del juego, con el fin de que el juego muera. Y se andan basando en excusas como que NITS ha cerrado varios juegos, etcétera, que los ha abandonado. Pero ustedes saben que esto es normal. Cuando un juego no obtiene ganancia, el juego muere, o en su defecto es abandonado y olvidado. Esto le ha pasado lo mismo a varias franquicias importantes, como Activision cuando cerró Warzone 1 para darle a Warzone 2, como EA, Electronic Arts, que cerró Apex y también cerró Battlefield. Esto es algo normal que pasan en todas las franquicias. Hay juegos que mueren. Pero un youtuber X anda anunciando que esto es exclusivo de NITS, que esto solamente le pasa a NITS, como si a las demás franquicias no le pasara esto. Esto le pasa a todo el mundo. Pero ojo, lo que él sí está promoviendo sí es una propaganda sucia, porque es lo mismo que yo les dijera: no jueguen Warzone Mobile porque ya ha cerrado otros juegos. Su empresa Activision cerró varios juegos, como por ejemplo cuando cerró a Warzone 1, o los juegos que abandonó en el pasado, como por ejemplo Hexen. Mucho antes de Call of Duty Warzone, Raven Software era uno de los músculos de Activision. Y bueno, este juego también fue abandonado. Singularity también estaba entre esos. SWAT, no sé si lo recuerdan, pero SWAT también hizo parte de los juegos abandonados. Pero eso es normal, creo que eso es normal en todos los juegos. O sea, si el juego no da upa, no es muy bonito, o ya aburre, o quizás salga otro mejor, pues la gente deja de jugarlo y simplemente el juego es abandonado. Y como ven, eso no es exclusivo de NITS. Esto le pasa a todo el mundo, a todas las empresas. Pero si yo les digo a ustedes que no inviertan en Warzone Mobile y nadie compra nada en Warzone Mobile, ¿ustedes qué creen que le va a pasar a Warzone Mobile? Creo que la respuesta es obvia. El juego terminaría cerrando y terminaría abandonado. Y ojo, hay una cosa muy distinta entre cerrar y abandonar. Cerrar es como le pasó a Apex Legends, que lo cerraron, que nunca más lo podemos jugar. O sea, sus servidores fueron cerrados, tú puedes descargarlo, pero no puedes jugar. Por ende, todo lo que tengas ahí se perdió. Si has recargado cualquier cosita, un arma, eso se perdió. En cambio, con los juegos abandonados siguen activos, pero no vas a tener más actualizaciones. O sea, tienes tus armas, toda tu plática todavía la puedes ver, puedes jugar con ella, tus skins, todo eso, pero no vas a tener más cosas nuevas. Y aclarando este punto, quiero decirles y demostrarles confianza de verdad con el juego, porque el juego está en su apogeo. Es uno de los mejores en gama baja. O sea, para los dispositivos gama baja, este es el juego más deseado y más jugado. Blue Strike está en su apogeo, está de moda. Obviamente que en juegos AAA el que lleva la banderita es Warzone Mobile. Pero bueno, parceros, no hagan caso a los comentarios malintencionados que tratan de acabar con un juego solo porque se sienten amenazados o sienten ellos que es una competencia para su juego favorito. Y bueno, las novedades del momento de Blue Strike ya saben cuáles son, ¿verdad? De momento tenemos el mapa. Esto es lo más nuevo que se va a implementar en Blue Strike, y que además tiene cierta similitud con otros mapas de Warzone. Y esto ha hecho que mucha gente se enamore mucho más de
de este nuevo mapa. Pero se le ha sugerido mucho a Warzone Mobile muchos de sus comentarios o muchas de sus propuestas que ustedes han propuesto para que lo tengan en cuenta y lo puedan ir desarrollando para futuro, o sea, para después de que salga el mapa, más adelantico se pueda implementar alguna de estas cosas y se las vamos a estar leyendo lo que se está sugiriendo a los desarrolladores. Número 1, que se pueda jugar con mando, o sea, que podamos jugar con un control. Pero ojito que si esto llega a ser implementado, toca tocarlo con pinza o cogerlo con pinza, porque ahorita en Warzone Mobile hay una discusión acerca de esto, ya que van a jugar los de mando con los de táctil y algunos influencers quieren minimizar la gran diferencia que hay entre estos dos, o más bien la ventaja que tiene un control contra un táctil, diciendo que hay gente de táctil que llega a ganarle a los de control. Que esto era antes, ahora ya la cosa está más actualizada, ya todo el mundo juega más pro con el táctil. Pero he aquí, hay muy poquitas personas que saben jugar con los dedos, ¿no? Con varios dedos. Y aún así, aunque sepas jugar con 4 dedos, con un control puedes jugar con 2 manos, o sea, 10 dedos si lo incluyes. Tiene la forma adecuada, está desarrollado para tus dedos, fue creado para que tú puedas jugar mejor. Pero un táctil fue creado para celulares, para llamar y marcar, no para videojuegos. Entonces es una gran diferencia y obviamente que hay una gran ventaja. Y poner a jugar los de mando contra los de táctil es como poner jugar a los de PC con los de táctil. Aún así hay ventaja. Lo ideal es que estos se puedan jugar con los de PC, que los de mando tengan la oportunidad de poder emparejar con los de PC, y los de celular, si quieren, como lo tenemos hasta ahora, como pueden ver aquí el emparejamiento, si quieren, los de móvil pueden irse a jugar contra ellos, pero que los de PC y los de mando no se vengan para los de móvil. Y esto es muy difícil de controlar porque he visto y he notado que muchos de PC están aquí jugando con móviles debido a que tienen emuladores, y los emuladores lo hacen ver como otro celular más. Por eso Bloodstrike tiene que implementar una rigurosidad más en la seguridad de estos emuladores y poner que todo el mundo juegue únicamente y exclusivamente su emulador y creado por ellos mismos, no un emulador por ahí que se presta para hacer trampas. Otra de las cosas que se le ha sugerido a los desarrolladores es el TPPP. Para los que no saben qué es TPPP, es básicamente tercera persona. Pero ojo, eso también hay que cogerlo con lupa, porque una gran parte de la comunidad no está de acuerdo, pero otra gran parte sí quiere que salga un modo en tercera persona. Ojo, las discusiones están debatibles porque algunos dicen que sería bueno para atraer nuevos jugadores al juego y así que el mismo Bloodstrike sea todo un éxito y un juego más completo, donde te ofrecería, al igual como el antiguo Apex Legends, las dos maneras de jugar, en primera persona y en tercera persona, donde tú elegirás cuál de los dos modos jugar. Y yo estoy seguro que una vez que juegues y termines o llegues a leyenda, como era el caso en Apex, a mí me pasaba igual, cuando yo llegaba a depredador en tercera persona, me iba para primera persona con tal también de llegar a depredador. En el caso de Bloodstrike, si llegas a leyenda en tercera persona, obviamente voy a querer ir a primera persona para también llegar a leyenda. Esto con el fin de ser todo un pro y decir que llegué a leyenda en los dos modos. Lo que causaría para el juego es que te tenga más entretenido, te tenga más divertido o más pegado al juego. Lo que se resume en mayor conexión o de gente activa dentro del juego, por lo que traería muchos beneficios a la comunidad. Obviamente las estadísticas dicen que si hay un juego que tiene muchísimas personas online activas, quiere decir que el juego está gustando mucho y me parece que esto sería una buena idea. Pero obviamente ustedes saben que esto no va a salir ahora, esto ni siquiera está en desarrollo, solamente son sugerencias o novedades que se les está diciendo o sugiriendo a la gente desarrolladora de Bloodstrike para que lo tengan en cuenta. El botón de agachado es otro que se le ha sugerido mucho, de acostarse, nuevos vehículos, o sea, tener una variedad de vehículos
vehículos distintos aparte del carro que ya tenemos. Y obviamente ustedes también pueden hacer su sugerencia dejándolo en los comentarios, porque el comentario que más resuene es el que más rápido implementarán. Ahora los dejo con el código gratis que nos dio Blue The Stripe, porque ya falta poquitos días. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la bocina. Aquí en la parte final de abajo dice canje o canjear, código de canje, y vamos a colocar el código de canje. ¿Cuál es? Es este, March 21 que prácticamente en español dice como el 21 de marzo, ¿no? Bueno, eso es todo, parceritos. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejarle likeazo, suscribirse si no lo han hecho, y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.